Bien, vamos a restarle a la vida del oponente el daño causado por nuestro ataque. Así que vamos a utilizar para ello esta barra de salud que es la asignada al enemigo. Y aquí en esta función de attack vamos a modificar este parámetro de attack name por attack para que reciba el modelo completo del ataque que ha recibido el oponente y así podamos acceder al daño que ha causado y a todas sus demás variables. Para que no tengan el mismo nombre de la función y la variable, le pondré un guión bajo. Y ahora aquí voy a crear la variable que ya estábamos usando, que es attack name, y le voy a asignar el nombre de la animación que llega en el parámetro que acabamos de modificar. Vamos ahora a modificar este parámetro también en la función en la que estamos llamando a este attack. Eliminamos punto .animation y dejamos tal cual. Ahora vamos a la función de setEnemyMonsterData, en donde estamos recibiendo el monster al que nos estamos enfrentando y vamos a crear una variable global para este script en la cual vamos a guardar ese modelo que nos llega en esta función justo al empezar el combate, porque queremos tener acceso a las variables o a los datos de ese monstruo a lo largo del uso de este script, no solamente en esta función de setEnemyMonsterData. No, esto no viene en attack, viene en setEnemyMonsterData. Bien, y esto lo estoy haciendo porque ahora tenemos que crear una función que modifique en pantalla los stats. No nos sirve esta misma función de setEnemyMonsterData porque esa es la inicial y está enfocada únicamente al Pokémon enemigo. Entonces vamos a hacer como la primera aproximación a esta función que ya mencioné antes y vamos a irla mejorando mientras hacemos el código. Copiaré exactamente los mismos parámetros que recibimos en attack porque quiero validar si voy a actualizar los datos del enemigo o si voy a actualizar los datos de mi Pokémon activo. Si voy a actualizar los datos del enemigo, entonces tendría que modificar el nodo de stats. Pero si no, entonces tendría que modificar el nodo de onStats. Ahora voy a poner la palabra pass para que se ignore esta lógica por ahora y vamos a ir a generar esto. Entonces vamos primero a llamar esta función desde aquí y le enviamos, perdón, los mismos parámetros que estamos recibiendo en attack. Simplemente así. Y ahora en el if de enemy, recordemos que vamos a utilizar el nodo de stats. Si es el enemigo al que le estoy haciendo daño, entonces vamos a arrastrar aquí la barra de salud del enemigo y a su valor actual le vamos a restar el daño del ataque que le hemos hecho. Y en este caso la variable es damage. Y con esto ya tenemos actualizado el valor de la barra de vida del oponente. Vamos a hacer una prueba y verifiquemos. Ataque, pero la barra de vida no se actualiza. Puede deberse a varios factores. Vamos a confirmar yendo aquí a la izquierda a Remote y seleccionando la barra de salud. Entonces a la derecha van a aparecer los datos actuales que están en el juego. Y voy a poner un punto de interrupción en la línea 78 haciendo clic allí para que cuando yo haga el ataque pueda ver los datos del ataque que estoy realizando. Aquí, por ejemplo, tengo el dato de que el daño del ataque es 0, el damage es 0. Significa que no estoy mapeando aquí en el game.gd en la función pick first attack, no estoy mapeando el daño que hace el ataque. Por lo tanto, tengo que hacer dos cosas. Primero, mapearlo, es decir, asignar el valor del damage al attack model. Y segundo, tendría que, para poder volver a probar, crear una nueva partida, ya que los datos guardados actualmente no cuentan con esta variable mapeada. Entonces voy a crear una nueva partida y volveremos a probar con esta nueva partida. Ahora voy a atacar al Pokémon que me ha salido y ahora sí le genero daño. Como se ha quedado sin vida, en este momento pues podremos continuar con las demás pruebas como la experiencia y estos temas, pero también hay un texto
DPS y lo vamos a actualizar. Este texto tiene el valor actual, slash y el valor máximo de los PS. Así que para ello vamos a utilizar el valor actual, que sería el valor de la barra de salud, que en este momento pues, es 0, pero podría ser cualquier otro valor. Y lo ponemos dentro de la función str para que al concatenarlo y guardarlo en una variable de tipo string no nos vaya a lanzar un error. Ahora el slash y finalmente la salud máxima del Pokémon enemigo. Pero este dato lo tenemos aquí en el enemy monster que anteriormente hemos asignado desde la función setEnemyMonsterData. Voy a copiármelo y lo voy a poner aquí, pero en lugar de monster es enemy monster, pues en mi caso. Y ya con esto se estaría actualizando también el texto de PS. Esto es un string, o sea, se tiene que convertir en string usando la función str, porque como es un integer no nos va a dejar concatenarlo. Ahora ya está. Podemos ejecutar el juego nuevamente y así comprobar que el cambio que acabamos de hacer funciona, pero es básicamente el cambio del texto que está por debajo de la barra de salud. Bien, ya estamos listos para darle las recompensas al jugador una vez hemos derrotado al oponente, así que vamos a validar si el valor de la barra de salud del enemigo es menor o igual a 0, pues nunca va a ser menor si se lo establecemos en la interfaz de inspector, pero igual hacemos la validación como menor o igual a 0. Entonces le calcularemos experiencia, bueno, recompensas, que podría ser oro y experiencia, oro para el jugador o monedas para el jugador y experiencia para el Pokémon o el Monster. Así que voy a crear la función aquí debajo. Recordemos que en Game Data, tenemos una variable llamada Money. Esa variable la podemos modificar añadiéndole un determinado número de monedas que podría ser aleatorio o en este caso le voy a poner un valor fijo. Y necesitamos hacer referencia al Pokémon activo del jugador para poder asignarle la experiencia que ha ganado al derrotar al Pokémon oponente. Este Pokémon activo, todos nuestros Pokémon tienen una variable llamada Current Experience y otra para la experiencia máxima. Esta Current Experience va a modificarse cada vez que reciba experiencia del Pokémon. Voy a poner un par de comentarios acá en caso de que necesitemos una aclaración más adelante. Como ya dije, en caso de que lleguemos a modificar algo de este texto, de este código, tendremos acá como unos pequeños comentarios. Adicionalmente, vamos a calcular el nivel actual del nuestro Pokémon, del que ha ganado la batalla, y vamos a hacerlo mediante la suma de la experiencia actual, o mejor, la resta de la experiencia actual y la experiencia que debería cumplir para llegar al siguiente nivel. Así que voy a validar si la experiencia actual del monstruo activo es mayor a la experiencia máxima, entonces le sumaré 1 al nivel actual del Pokémon y luego haré una resta a la experiencia actual para que se quede solamente con el valor sobrante para llegar a la máxima experiencia. Ahora para hacer las pruebas voy a hacer un par de prints aquí mostrando la experiencia del jugador y el nivel, perdón, del Pokémon. Esta es una forma de concatenar utilizando la coma y luego poniendo la variable, pero también se puede hacer utilizando el más y la función str. Da igual. Y voy a duplicar esto utilizando las teclas Shift Control D para que en la siguiente mostrar los datos del nivel. Vamos a probar. Aquí como tiene mucha vida, podríamos gastar un montón de tiempo o ir a Remote a la izquierda, seleccionar la barra de salud del oponente y luego restarle tanto como queramos hasta que lo necesitemos. En este momento lo dejaré en 30 y para poder atacarlo aquí, causarle el daño final. En la parte inferior se muestra la experiencia actual y el nivel al que ha accedido mi Pokémon. Si vuelvo a atacarlo, como igual ya estoy haciéndole más daño sobre daño,
da igual, ahorita vamos a validar esto también, es para efectos de pruebas, está recibiendo experiencia y vamos a ver, no sé cuál es el nivel máximo de experiencia, así que podríamos ir a mirar cuál es el dato aquí ponemos un punto de interrupción por aquí y vamos a atacarlo de nuevo. A ver, vamos al Active Monster. El máximo de experiencia es 100 y estábamos en 98, o sea que solo hacía falta atacarlo una vez más. Voy a quitar el punto de interrupción y voy a ejecutar en Debugger, continuar. Ahora sí vuelvo aquí y lo ataco. Ahora miremos el output. En efecto, subió al nivel 3 y ahora tiene 58 de experiencia. Perfecto, o sea que funciona lo que hemos hecho, se queda con lo restante y cambia el nivel. Ahora vamos a modificar estas etiquetas porque no estamos actualizando en este momento los datos de nuestro Pokémon. Así que esa es la tarea. Vamos a cerrar esto y vamos a reutilizar la función que ya tenemos, que ya estamos usando. Bueno, primero voy a borrar este print que ya no nos hace falta porque lo vamos a ver en pantalla ahora. ¿Dónde está la función que estaba pensando? La función de set, que pone los stats del enemigo. Observa que son los mismos stats del Pokémon propio, así que vamos a reutilizarla. En primera instancia voy a copiarla para guiarme. No es que vaya a repetir el código, sino que voy a copiarla y después vamos a modificarla poquito a poquito. Voy a cerrar todas estas funciones para poder tener como más visibilidad únicamente del código que me interesa. Para hacerla un poco más genérica, en primer lugar, cambiar el nombre de la función, que sería setMonsterData. Y ahora, para hacerla aún más general, deberíamos recibir por parámetro los datos que son muy específicos. Por ejemplo, estos datos son, bueno, son propios de la función. Así que aquí en setEnemyMonsterData vamos a enviar, o sea, vamos a llamar a la función nueva y vamos a enviar por parámetro los datos que son muy específicos. En este caso, el enemy monster no lo voy a setear para el jugador, sino solamente cuando lo llamemos para setear los datos del enemigo. Así que lo borro de esta función. Y este enemy texture, en realidad sí que lo puedo reutilizar, pero no como enemy.texture, sino como el monster texture. Y se la enviaré acá por parámetro. Y cuando vaya a inicializar los datos de mi Pokémon, le enviaré a mi propio, el own.texture. Y ahora, estos enemy stats también están como hijos de la escena de batalla y son una variable global de este script. Y aquí lo puedo recibir por parámetro y modificar. Voy a validar que no exista este nombre de variable, así no sobrescribo nada. Ahora sí modifico el enemy stats y con esto ya queda una función bastante genérica o general. Y lo único que habría que hacer sería tomar esta función y modificar los datos para utilizar ahora sí los nodos de mi Pokémon. Por ejemplo, como mencionaba antes, Enemy Texture está aquí y debajo está Own. Y este sería el Own, sería el correspondiente a mi Pokémon. Ahora, Enemy Stats está inicializado aquí, pero ya no va a ser necesario tenerlo aquí en el onReady porque realmente solamente se está utilizando aquí en estas dos funciones y allá en la inicialización. Así que voy a quitarlo de aquí. Voy a llevarme el nombre de la variable, que sería stats. Y para mi función de mi Pokémon propio, tengo el ownStats. ¿Qué es falta? El nombre de esta función sería el PlayerMonsterData. Y finalmente esta función sería llamada desde aquí y con esto debería ser suficiente para que ya se actualicen los datos de mi Pokémon. Pero bueno, en primer lugar, cuando se abre la ventana de batalla, debería yo llamar a esta función de setPlayerData.
Aquí tengo un warning que es este monster texture que no se está utilizando. Am, Nos dice que si no se va a utilizar, entonces póngale un guión bajo atrás. Me parece que este monster texture sí que deberíamos utilizarlo, o sea, que debería tomarlo como usado porque estamos asignándole un valor. Pero vale, dejémoslo por ahora allí. Vamos a ver si nos actualizan los datos de nuestro Pokémon. Y bueno, como decía, en la función de cuando se abre el combate, o podría ser en Ready también, asignar o llamar a esta función pasándole por parámetro el monstruo de nuestro Pokémon activo. Para pasar ese Pokémon activo, simplemente llamamos a la función de game. También deberíamos utilizar esta misma asignación cuando vamos a actualizar los datos de experiencia de nuestro Pokémon. Pero primero vamos a probar aquí. Efectivamente, al abrir la batalla se actualizan tanto los datos del oponente como los nuestros. Es decir, que los cambios surtieron efecto y no generaron errores. Ahora, quiero que al hacer esto, al atacar, también se actualicen los datos de mi Pokémon. En este caso sería el nivel, porque pues no puse una barra de experiencia aquí. Así que solamente deberíamos poder ver el nivel actualizado de nuestro Pokémon. Lo único que restaría por hacer sería invocar a esa función que acabamos de invocar en Ready y enviarle nuevamente por parámetro los datos del Pokémon activo. Y pues como aquí ya lo tenemos, simplemente es pasarlo y ya debería funcionar con eso. Vale, solo nos quedaría hacer la prueba y validar si hemos acabado con el Pokémon oponente. ¿Acaso hay otros oponentes? Por ejemplo, en caso de que estemos luchando contra un NPC que tiene 5 Pokémon en la banca, mira, funciona lo del nivel, actualización de nivel, así que está perfecto. Ya iba yo adelantándome a los hechos. Entonces, si hay más Pokémon en la banca, entonces, ¿qué deberíamos hacer? Mostrar el siguiente Pokémon. Y si no hay más Pokémon en la banca, ¿qué deberíamos hacer? Volver al mapa y bueno, eso lo haremos en el siguiente video. Gracias.